Mientras me preparaba para comenzar este estudio de Esdras, hermanos, me llamó la atención que se trata de un estudio sobre hombres y mujeres, como dije en la mañana, cuyos relatos, hermanos, parece que están puestos en un total olvido, pero no solamente sus nombres, sino que ellos han quedado prácticamente olvidados de muchos de nosotros y son héroes de la fe, cuyos logros han sido ignorados en gran medida por la iglesia, hermanos, en muchos lugares. Para la mayoría de los cristianos, el Antiguo Testamento se ha convertido en una reliquia polvorienta de tiempos pasados. A menos que, por supuesto, se busque un salmo o un proverbio, ¿verdad?, rápido para el día, para encomendarnos al Señor, ¿verdad?, o para leer algo poético, bonito. Hemos olvidado que Pablo escribió a Timoteo y le dijo bajo inspiración en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, Pablo les dijo que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el Antiguo Testamento, como dijo Pablo, es capaz de capacitarnos para toda buena obra. Pero a pesar de todo esto, queridos hermanos, el cristiano promedio puede pasar su vida en la iglesia y escuchar, ¿verdad?, sermones, escuchar estudios sobre el relato de Noé, la historia de la victoria aplastante que tuvo David sobre el gigante Goliat. Esa la podremos escuchar tal vez 1000 veces. Pero muy poco vamos a oír el nombre de Esdras. Y ciertamente nunca va a escuchar el nombre de Zorobabel, a menos que a usted le guste leer la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Y no es que Noé ni David no merezcan una atención detenida. Sin embargo, hermanos, estoy convencido de que algunas de las verdades más ricas y más profundas de Dios se han transmitido a través de las vidas de héroes olvidados. Lo vamos a llamar así, héroes olvidados. Y en pasajes que hace mucho tiempo comenzaron a acumular polvo sobre ellos, porque muy poco los leemos. Bueno, al comenzar este estudio, hermanos, del Antiguo Testamento, claro, me entusiasma poder desempolvar los archivos. También yo. E indagar, hermanos, en ellos y redescubrir las hazañas memorables de hombres, especialmente como este que vamos a estudiar, el sacerdote Esdras. Ahora bien, dado que pronto, hermanos, se va a empezar a percibir los indicios sobre la renovación de una nación en todo el libro, quiero volver al libro de Segunda de Reyes y leer, hermanos, algunos pasajes que sirvan como de antesala, de introducción a las heroicas gestas de Esdras y Zorobabel. Busquen, por favor, juntamente conmigo en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, en los capítulo 25 y los versículos 1 al 12. Sí, es necesario de perdido leer estos versículos y 3 más que citaré para que demos inicio el resto de la semana sabiendo lo que aquí estamos hablando. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes,
que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ellas alrededor. Está hablando del año del rey Sedequías. Y estuvo, la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Fíjese cuándo comenzó el sitio. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Así que la sitió en el mes 10, pero esto fue, hermanos, de un año anterior, y después al cuarto mes del año siguiente, hermanos, del año 11 del rey Sedequías, el pueblo de Dios, la ciudad que estaba sitiada, cerrada entre sí, ya no tenía comida para comer. Así que, versículo 4, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Mire la sentencia: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Si mal no entiendo, era un yerno de Nabucodonosor, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Le doy un minuto, un segundo, para que se asiente el versículo 9 en su mente. Quemó la casa de Jehová, la casa del rey, las casas de Jerusalén, las casas de los príncipes, quemó a fuego. Todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Ahora sigue ahí hablando lo que se lleva, el cobre y otros metales, las vigas y las plataformas que tenía el templo. Verso 18 al 21. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Gente muy importante, un séquito de mayor importancia para el pueblo de Dios. El capitán, el que llevaba el censo del ejército y de la gente, tan importante información para el pueblo de Dios. Versos 20 y 21. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amad. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Cuando leemos estos trágicos sucesos de la destrucción de Jerusalén por Babilonia,
no la de Mateo 24, por los romanos. Cuando vemos todo esto, también vemos los inicios de un cautiverio profetizado por Dios en un extraño país llamado Babilonia, que estará el pueblo de Dios por 70 años. Y al leer estas palabras casi se puede sentir tanta desesperación cuando uno ve el horror y la tragedia del cautiverio, semejante a lo que estamos viendo que pasó en Venezuela con estos terremotos que pasaron la semana pasada. ¿Por qué se había llegado a esto? ¿Por qué el pueblo de Dios era llevado a cautiverio? ¿Por qué el pueblo de Dios, hermanos, estaba sufriendo de una manera tan fuerte y Dios lo permitía? Porque el pueblo de Dios se había negado obstinadamente a seguir a Dios. Y aunque Dios les había enviado a los profetas Jeremías e Isaías, quienes les advirtieron sobre el juicio venidero, ellos, a una sola voz, acallaron a los profetas. Incluso llegaron a llamar loco a Jeremías. Pero ahora estaban cautivos y su amada nación estaba dispersa y su capital y su templo sagrado completamente en ruinas y destruidos. Así comenzaron los 70 años de cautiverio que Dios había prometido a través de los profetas, especialmente de Jeremías. Gracias, queridos hermanos, por la palabra de Dios que nos instruye. Ahora viene nuestra enseñanza. ¿Qué principios fundamentales podemos tomar de estas enseñanzas? Tendremos que esperar el próximo audio. Vayamos digiriendo todo esto y vayamos poniendo en orden esta hermosa historia que por alguna razón Dios quiso que perdurara para nuestro beneficio. Que tenga una excelente noche